La palabra por el frente izquierda, Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, creo que después de estos más de 6 meses de debate, está claro que desde nuestro bloque hemos estado en contra y nos hemos opuesto a estas leyes de ley bases y paquete fiscal que traen enormes ataques y agravios al conjunto del pueblo trabajador, como lo hemos denunciado incansablemente, no solamente en este recinto, sino también junto a miles y miles de trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados, jóvenes que se han movilizado en las calles durante todos estos meses, no solo contra estas leyes, sino contra el DNU 70 y contra todo el plan motosierra que está aplicando Milei contra las mayorías populares. Pero fíjese, presidente, que esta enorme gravedad que tiene esta ley, se confirmó en el Senado con uno de los mayores escándalos de corrupción que ha tenido este Congreso en su historia, comparables al diputrucho que en el año 92 se sentó en su banca para dar quórum y votar la privatización de gas del Estado, como lo fue la Banelco, con la que aprobaron la reforma laboral en los 90 bajo el gobierno de Carlos Menem. Lo dijo recién el diputado Agos Carreño. Dijo, por suerte en esta Cámara no tuvieron que entregar embajadas y rotondas para conseguir los votos. Pero es un escándalo, presidente. Es decir, esta es una ley corrupta, porque la senadora Lucila Krexler, la senadora por Neuquén, unas horas antes, el día anterior a emitir su voto positivo, recibió la noticia por el boletín oficial de su nombramiento como embajadora ante la UNESCO en París. Pero está clarísimo el cambio de su voto por un favor personal. Lo mismo sucedió con los senadores Cuéllar, Espínola, que también por el control con cargos en empresas como la de Salto Grande o Yacyretá, dieron su voto positivo, a pesar de haber ingresado por otra fuerza política, por la fuerza política del peronismo. Y podríamos seguir, por ejemplo, yo recuerdo ese video de los senadores de Santa Cruz que en un momento salen con un video, ¿no?, diciendo no vamos a dar quórum, no vamos a dar quórum. No sé, la rosca fue larguísima, no sé qué le dieron a cambio, porque después, cuando se va a la votación particular, ¿no?, en la votación particular, recordemos, esta votación en general fue desempatada por la vicepresidenta. Fue desempatada, o sea, el voto de Krexler le permitió empatar la votación. Compraron ese voto para empatar la votación, ¿no?, y permitieron ese desempate. Ahí un final agónico obtuvieron. Pero estos senadores de Santa Cruz después aparecieron en la votación particular cuando se votaban las delegaciones de facultades, ¿no? Libertad para que Milei haga lo que quiera, por ejemplo, con la emergencia tarifaria, etcétera. Estaban sentados en unas escaleras ahí del Senado dejando que se votaran, ¿no?, cuando habían manifestado que estaban en contra, que no daban quórum. Bueno, y así podríamos seguir. Bueno, después el apoyo político, ¿no?, de algunos que hablaron de oposición y se sentaron y permitieron el quórum, gracias al senador Lustó se abrió esa sesión, por ejemplo, ¿no?, y podríamos seguir. También tuvieron para el blanqueo, que es es la fiesta, ¿no?, para que blanqueen los fugadores seriales, los héroes nacionales que tanto habla Milei. Bueno, tuvieron los votos del bloque de Unión por la Patria, ¿no? Es decir, los fugadores seriales, los evasores seriales, esos, bueno, tuvieron también el apoyo del bloque de senadores de Unión por la Patria. Y algunas senadoras también votaron el RIGI y también votaron restituir, esta senadora de Unión por la Patria, restituir el impuesto a la cuarta categoría para los trabajadores, como es el impuesto a la ganancia, a la cuarta categoría, es decir, el impuesto al salario, lo cual es una aberración, presidente. Entonces, digo, me llamó la atención lo que dijo el diputado Agos Carreño, porque él va a votar a favor, digo, ¿no? Pero él clarificó que acá hubo actos claros de corrupción, donde hubo cambio de favores personales por los votos de estas
senadoras y senadores con los cuales lograron aprobar esta ley. Entonces, primero quiero dejar en claro esto, presidente, porque obviamente era difícil poder aprobar esta ley y por eso tuvieron que recurrir a los peores métodos de la casta. Los peores métodos de la casta, tanto que hablaron la casta, bueno, son los peores métodos de la casta con lo que consiguieron esto, uno de los mayores escándalos de corrupción. Y quiero decir, presidente, también que tuvieron que inventar causas gravísimas de terrorismo, de complot, de golpe de Estado para quienes se manifestaban contra la ley Bases para impedir, ¿no?, porque la represión empezó a las 3 de la tarde, impedir que muchas personas llegaran a la plaza. Estaban llegando muchos trabajadores y trabajadoras que en sus gremios no hicieron paro, porque la gran mayoría no hizo paro. Algunos gremios se retiraron en ese momento. Otros trabajadores que habían participado, trabajadores de esos gremios que convocaron, otros directamente no solo no convocaron, sino que después salieron a decir que en realidad no fueron porque no tenían nada que hacer ahí. Se estaba aprobando una reforma laboral que le quita derechos a los trabajadores que hace décadas que quieren implementar las grandes patronales, los gobiernos en la Argentina, y ahora que se está aprobando, no, nosotros no tenemos nada que ver, dijo Andrés Rodríguez. ¿No? Como si, bueno, los trabajadores del Estado, que son perjudicados por esta ley Bases, ¿no? Una de las principales víctimas son los trabajadores estatales. UPCN dice que no tiene nada que ver. Bueno, esos dirigentes sindicales, por supuesto que nosotros del Frente de Izquierda siempre combatimos y que queremos reorganizar a la clase trabajadora desde abajo. Quiero decir, presidente, que esto es muy importante, porque hoy tampoco. Acá quieren restituir ganancias, como dije recién, para que cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras que ganan un poquito más que la línea de pobreza vuelvan a pagar el impuesto a la ganancia, es decir, que es un robo. Yo acá Milei, cuando estaba sentado por acá, en estas bancas, como diputado, dijo que era un impuesto inmundo, que le robaba el salario a los trabajadores. O sea, ahora como presidente, junto con sus aliados, dice no, este impuesto progresivo. Al que gana 1.400.000 pesos le van a ir a meter la mano en el bolsillo. A muchas trabajadoras y trabajadores que hacen un enorme esfuerzo, que trabajan en condiciones tremendas, a eso le van a meter la mano en el bolsillo, pero quieren bajarle el impuesto a los bienes personales a los más ricos de la Argentina. Entonces, hablan de sentido común. ¿Cuál es el sentido común de esto? El de la casta, el de siempre, robarle a los de abajo para beneficiar a los ricos y a los grandes grupos económicos. Entonces, presidente, me parece que esto tiene que quedar muy claro, porque hoy tampoco tenemos un paro, ni siquiera hay una movilización de los gremios afectados por el impuesto a las ganancias. Algunos dijeron, yo escuché, algunos dijo, no, vamos a ir porque estamos en contra. Ni siquiera están en la plaza hoy manifestando un paro de 5 minutos, nada. Por eso se extiende la bronca en la clase trabajadora cuando suceden estas cosas, ¿no? Porque son los que tienen que estar convocando a la cabeza para defender a la clase trabajadora y no lo están haciendo, Por eso, presidente, quiero decir también que nosotros cuestionamos esta ley. Ustedes escucharon en las distintas sesiones, las alocuciones que llevamos adelante. Quiero decir que en relación al artículo 81, el debate constitucional, me parece muy sencillo. Digo, por ejemplo, impuesto a las ganancias, si hubiesen enviado una ley, ya estaría rechazada, ¿no? Entonces, ¿la trampa cuál es? En un cuerpo normativo incorporan múltiples leyes y de esa manera encuentran la trampa, la interpretación más favorable para poder aprobar este robo al salario de cientos de miles de trabajadoras y de trabajadores, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ser muy concretos y muy claros en que acá están haciendo una interpretación, obviamente, siempre para joder al laburante, siempre para joder a los mismos de siempre. Y quiero plantear, presidente, que algunos, obviamente tampoco tienen mucho clima de fiesta acá, porque saben en realidad que, ¿no?, el miembro informante dijo cosas raras, ¿no? Dijo que estamos acumulando reservas. Bueno, todos los que están diciendo ahora justamente es que este mes no pudieron acumular reservas. Lo que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional es una devaluación, ¿no? Le está pidiendo un ajuste sustentable, le está diciendo el Fondo Monetario. Está pidiendo una devaluación. Es decir, contrariamente a lo que nos dicen que esto va a solucionar los problemas que tiene la Argentina, esto va a empeorar
las condiciones de las grandes mayorías trabajadoras. Pero fíjense, los datos del desempleo, creció el desempleo. En el Gran Buenos Aires llega al 10% el desempleo en el Gran Buenos Aires, 10%. Se multiplicó en el primer trimestre de este año con respecto a diciembre del 2023, la caída de 5 puntos del producto, 5 puntos del producto. No sé, ¿dónde viven? Pero fíjense, el otro día mi compañero Lautaro Jiménez, que fue senador en la provincia de Mendoza, maestro de escuela, comentaba y mostró un video en el Algarrobal, en Las Heras, en Mendoza, donde la gente se amontonaba a la noche fría, mientras jugaba Argentina por la Copa América con Chile, se amontonaba a ese mismo horario, mientras muchos estábamos en nuestras casas, para ir a pedir un plato de comida caliente, en un comedor. Esa es la realidad de la Argentina. Y estas leyes no van a resolver ese problema, porque este gobierno se quedó con los alimentos que tenía que repartir para la gente que más lo necesita. Entonces, está claro a quién defienden. Está clarísimo. Bueno, crece la indigencia, crece la pobreza, el desempleo. También, por supuesto, la ganancia de los bancos, que se multiplicaron 3 o 4 veces, ¿no? Y eso creo yo, presidente, que no solamente lo marcamos desde la izquierda, esta fragilidad que tiene el plan del gobierno, lo están marcando no solo el Fondo Monetario, los mismos liberales están diciendo en relación a la fragilidad que tiene este plan, que no tiene un rumbo sólido, digamos, ¿no? Bueno, nosotros apostamos obviamente que la resolución de esta crisis que tiene el gobierno, y alertamos y convocamos a los trabajadores y las trabajadoras, sea en favor de las grandes mayorías. Por eso, a pesar de que voten esta ley, después tienen que aplicar la reforma laboral. Vayan a decirle a los trabajadores que cierran su empresa que no se pueden poner enfrente allí, resguardar las máquinas, estar allí frente a su empresa. Vayan a decirle a los trabajadores, cuando despidan a sus compañeros, que no pueden hacer un bloqueo porque la empresa quiere carnerear una huelga y que pierde el efecto la huelga. Obviamente, hay métodos de lucha histórico de la clase trabajadora. Por más que lo pongan en una ley, ustedes se piensan que eso no se va a dar, que los trabajadores no van a defender sus conquistas, que no van a salir a luchar a pesar de sus dirigentes sindicales. Obviamente, por supuesto. Hay un proceso de reflexión, no solamente de aquellos trabajadores que se oponen a este gobierno, sino también de muchos que lo votaron y que ya dicen, no, yo no voté para esto, ¿no? Y que están sacando esas conclusiones. Y a esos trabajadores, a esos jóvenes jubilados, los pequeños comerciantes, los tarifazos que están llegando brutales, del gas, de la luz, del agua, el agua. Mucha gente que no los puede pagar, pero sinceramente no sé en qué país viven, ¿no? Y dice, bueno, esto había que hacerlo. Bueno, pero explíquenselo a la gente que hoy está pasando una situación realmente muy grave. Entonces, háganse cargo los que votan esta ley. Insisto, como es tan grave la situación, esta ley la tuvieron que conseguir con votos comprados. Bueno, la justicia obviamente frente a esto, nada, ¿no? Nada. Para poner causa de terrorismo a la gente que se manifiesta, rapidito, lo que diga Bullrich, Stornelli va, lo escribe, terrorismo. A una compañera trabajadora de casas particulares que se fue a manifestar, a estudiantes, a un músico que salía del subte, que los agarraron al voleo, los detuvieron, los molieron a palos muchos de ellos, los humillaron. Entonces eso, sí, terrorismo. Acá no pasa nada. Acá se puede hacer lo que quiera porque, claro, entregan nuestros bienes comunes naturales a los grandes grupos empresarios. Para ello, al servicio de ellos, está muchos de los bloques políticos, la justicia, este gobierno. Entonces, nosotros, presidente, tenemos claro que más temprano que tarde el pueblo trabajador va a tomar las riendas de esta crisis que está atravesando el país. Y esta crisis que tiene el gobierno, por supuesto. Y nosotros apostamos a que la movilización popular, seguimos reclamando, por supuesto, imponer a las centrales sindicales un paro nacional, un verdadero plan de lucha. ¿Qué es lo que venimos exigiendo? Un verdadero plan de lucha. Organizar desde abajo, con una discusión democrática, cómo terminamos con este plan contra las mayorías trabajadoras y reorganizar el conjunto del país en función de las necesidades sociales de las grandes mayorías. ¿Cómo puede ser que nos vengan a decir acá, no, esto es buenísimo, está bárbaro? A ver, a las 300.000 personas más ricas de la Argentina, sí, le vamos a bajar los impuestos,
y a los trabajadores que ganan un poquito más que el límite de pobreza se lo vamos a subir. Ah, bueno, y todo acá, no pasa nada. No, pero esto es grave. Entonces, por eso, presidente, quiero terminar planteando justamente que desde el Frente de Izquierda vamos a rechazar la versión del Senado. Obviamente ya rechazamos la versión de diputados, nuestro rechazo es a cualquiera de las versiones de esta ley. Todo lo que se ha logrado, por ejemplo, que se retiren varias empresas que se iban a privatizar de esta ley, ha sido por la lucha de sus trabajadoras y trabajadores, por todo lo que nos hemos opuesto, o el tema de la moratoria jubilatoria, ¿no?, que era un escándalo, lo tuvieron que sacar por el repudio que se generó, muchas otras cosas, pero obviamente que nosotros rechazamos de plano cualquiera de estas versiones y vamos a oponernos al dictamen de mayoría, tanto en el de ley base como en lo que hace a el paquete fiscal. Que, insisto, es un escándalo lo que están haciendo y contrario a lo que dijeron en campaña, ¿no? En campaña dijeron una cosa, ahora en el gobierno hacen lo contrario, perjudicando al laburante. Hablan de la meritocracia, bueno, a esos trabajadores que se esfuerzan, a esos son los que van a perjudicar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado del Caño.